La demencia frontotemporal, yo solamente os voy a hacer un pequeño inciso, luego los expertos hablarán. Es un término general para un grupo de enfermedades cerebrales que afectan principalmente a los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas zonas del cerebro que están asociadas con la personalidad, la conducta y el lenguaje, y cuya imagen visible desde finales de 2023 es el actor Bruce Willis. Al parecer, puede diagnosticarse erróneamente como una afección de la salud mental o como enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la demencia frontotemporal tiende a darse a una edad más temprana. A menudo comienza entre los 40 y los 65 años, aunque también puede ocurrir más adelante de la vida. Y es la causa de la demencia entre un 10 y un 20%. Nos parece oportuno intentar lanza nunca mejor dicho, a favor de no todas las enfermedades son Alzheimer, ese mensaje hay que decirlo, y concretamente hablar de una enfermedad que sí que es cierto que a veces se visibiliza en base a un personaje conocido, famoso, y parece que no existía esta enfermedad antes de que en el 2023 la familia de Bruce Willis dijera que esta enfermedad era la que justificaba su dificultad para hablar, pero es cierto que esta enfermedad tiene una presencia mucho mayor, no solamente en base a estas personas, sino que tenemos que hacer referencia a ella de una manera mucho más intensa por todo lo que supone y que perfectamente Rosa nos podrá contar después, ¿no? Creo que es bueno que en primer lugar pongamos en contexto la enfermedad o el grupo de enfermedades, como bien decías. Y sí que hay datos que tú has nombrado, epidemiológicos, que nos hacen ver que tiene su presencia, ¿no? Yo querría empezar con Fermín para que nos sitúe exactamente la prevalencia e incidencia de esta enfermedad en el contexto de todas las enfermedades que cursan con deterioro cognitivo. Que veamos la foto real de cómo es de prevalente o de frecuente esta enfermedad. Se ha comentado que es una enfermedad que afecta a personas más jóvenes y esto yo creo que es un poco mito. Nosotros ahora hemos hecho un estudio epidemiológico y hemos visto que en realidad también como la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que aumenta con la edad y el pico está en torno a los 70 años. Sí que es verdad que es una enfermedad que a veces es más evidente en jóvenes, pero también pensamos que en muchos casos en personas mayores no se diagnostica porque muchas veces se confunde con el Alzheimer, se confunde con procesos psiquiátricos o con otras enfermedades y por lo tanto a veces hay un infradiagnóstico en personas de edades más avanzadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que no, como se ha dicho, no es una enfermedad única. La enfermedad, vamos a decir, más característica es lo que se llama la variante conductual de la demencia frontotemporal, que es la que afecta a la conducta y el comportamiento y la personalidad de una persona, pero también puede afectar de otras formas. Hay otras enfermedades que están dentro del espectro de la demencia frontotemporal, como son la demencia semántica, la parálisis supranuclear progresiva, bueno, otras enfermedades que afectan a esta parte anterior del cerebro y que entran dentro de este grupo, ¿no? Bueno, nos decía que tenía que estaba mal consigo misma, que no se encontraba bien, que luego ya no me salen las palabras. Bueno, pues era por el tratamiento de estás depresiva, por el tratamiento. Luego ya la pandemia. Ahí, llegó julio del 2020 y le hicieron una resonancia. Y es cuando se vio que había una lesión. O sea, ya cuando hay un diagnóstico dices, bueno, esto había una justificación, ¿no? Y cuando no conocía a las personas, o cuando te ponías en una conversación normal, hablando de una tercera persona, de un primo, o sea, una persona que la tiene que conocer, y hablabas de esa persona y, ¿pero quién es? ¿Pero qué? Entonces ya te parabas con ella y le explicabas, ¿te acuerdas de tu amiga, de tal, de cual, de que vive no sé dónde, que es su madre, que... Y entonces ya no sabía si nos decía, sí, la conozco, o simplemente se quedaba así como pensando y, será lo que tú dices, que la tengo que conocer, pero no la conozco. Sí, a ver, desde el punto de vista clínico, es verdad que hay veces que los médicos nos confundimos y vemos personas con deterioro cognitivo y a veces no tenemos claro si es una enfermedad de Alzheimer, si es una demencia frontotemporal, a veces no es claro. Pero sí que esta enfermedad es una enfermedad que afecta a una parte del cerebro en concreto, que es la parte anterior, la parte más anterior del cerebro, que son el lóbulo frontal y los lóbulos temporales. Entonces, un poco por empezar, igual hilando con lo que ha dicho Rosa, Rosa ha comentado, no me salen las palabras, ¿no? Entonces, ese es un síntoma que está localizado en el lóbulo temporal izquierdo, que es donde tenemos el almacén de las palabras,
y pues la hermana de Rosa no era capaz de acceder a ese almacén. El lóbulo frontal es un lóbulo que hasta hace un tiempo no se conocía muy bien cuáles eran sus funciones y se pensaba que era un lóbulo que no intervenía tanto en funciones cerebrales, pero luego ya se vio que efectivamente es una parte del cerebro súper importante porque es el organizador del cerebro, es el que organiza nuestra actividad, planifica cómo tenemos que hacer las cosas, monitoriza que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y además tiene todas las funciones en relación con la conducta social, los filtros. Entonces las personas que tienen estas enfermedades, cuando afectan más al lóbulo frontal, lo que tienen es conductas que pueden ser desinhibidas, ¿no? Pierden un poco el conocimiento de las normas sociales y pierden también un poco el control de lo que se llaman las emociones autoconscientes. ¿Cómo abordamos esa fase de el tratamiento y silencio? No tenemos. Pues la verdad es que es complicado. Es complicado porque eso, ¿no? Porque siempre te gusta decir, bueno, hay un problema y vamos a poner una solución a este problema, pero en este caso yo la verdad es que soy un poco duro en la consulta y lo digo bastante claro, porque creo que es súper importante que la familia tenga claro esta idea desde el principio, ¿no? Porque si das esperanza, yo creo que no estás haciendo bien, ¿no? Yo creo que la familia y el enfermo, si lo está pidiendo, tienen que entender que no hay un tratamiento y que lo que le estemos ofreciendo, o sea, lo que se le ofrezca fuera de eso es humo y no es real, ¿no? Afectación de la toma de decisiones, ¿no? Lóbulo frontal, organizador del cerebro, es el que organiza cómo tomamos decisiones y eso es un síntoma súper clave también. Y luego la pérdida de empatía, ¿no? La pérdida de empatía es nosotros necesitamos leer la mente de otra persona para entender cómo está pensando ella, si está sufriendo, si está eso, y eso es la base de la empatía y estas personas tienen esa dificultad para leer el estado cognitivo y el mental del que está al lado, ¿no? Y entonces esa pérdida de empatía también es un síntoma muy característico. La apatía es el síntoma más difícil de tratar. Lo único que funciona es establecerles rutinas, hacer que cada día tengan una cosa que tengan que hacer para que se levanten, para que vayan, porque si no consigues establecer esas rutinas, de él no va a salir, porque el cerebro, el interruptor del cerebro está, vamos a decir, funcionando al ralentí. Entonces, si tú no le das el empujón, ellos no lo van a hacer. Hoy en día sí que estamos haciendo los diagnósticos mucho antes de lo que lo hacíamos hace unos años, ¿no? O sea, hace años no diagnosticábamos a una persona con Alzheimer o con una demencia hasta que estaba ya en una fase muy avanzada, ¿no? Entonces, ese diagnóstico no le voy a llamar precoz, porque no es precoz, es un diagnóstico cuando la persona ha venido al médico consultando con un problema. Ese diagnóstico en ese momento te permite, pues, las cosas que has dicho, ¿no? Un poco conocer, afrontar a lo que te enfrentas y tomar decisiones antes, ¿no? Que creo que es una enfermedad que hay que conocerla y que nosotros pues intentaremos desde la parte médica pues intentar conocer lo mejor posible la enfermedad, ofrecer lo que podamos a los enfermos y siguiendo con esperanza para ver si dentro de unos años nos reunimos aquí para hablar del tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Que eso sería estupendo. Eso es.